es Cabildeo Digital. En un momento comenzamos el programa de esta jornada con muchísima información por comentar, por analizar. Hola Mavi, hola Amalia, ¿cómo están? ¿Qué novedades tienes, Amalia, para hoy? Hola Cacho, un abrazo cordial. Los titulares, te doy el privilegio. Bueno, han habido noticias fuertes en el ámbito electoral. Amalia, cayó Morena, se despidió, salió de la carrera electoral. El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Hassan Teufel, ha aumentado su cantidad de días de licencia que tienen que ser tratadas hoy por la sala plena. Hay bloqueos, Amalia, ya del transporte pesado por falta de diésel. Esto está ocurriendo en la conexión entre el Alto y la doble vía que va hacia Oruro. Hay temas internacionales, tráfico de mercurio, también lo que le ha sucedido al expresidente Uribe en Colombia. Caramba, hay muchos temas que tenemos que desgranar, Amalia, en el programa. La noticia que más me ha impactado, Cacho, tiene que ver con dos choferes en Ascensión de la Frontera en Santa Cruz. Resulta que el Ministerio de Salud les dio el encargo de trasladar un lote de vacunas para las áreas rurales. ¿Y sabes qué hicieron los choferes? Es que uno no puede creer ya la insensatez, el abuso. No sé si es la ignorancia, pero es la vocación criminal, irresponsable. Bueno, sacaron las vacunas de los coolers donde se transporta en una cadena no solo de seguridad, pero de frío, y pusieron carne de res. ¿Qué te parece, Cacho? Los dos, por suerte, el Ministerio de Salud se dio cuenta de esto y procedió a buscar a los choferes y a procesarlos. Yo espero que estén presos por el resto de su vida, sinceramente, porque es criminal, ¿no?, sacar las vacunas que pueden salvar la vida a los niños para transportar carne de res. No sé si pensaban comercializar, hacer un churrasco, no tengo la menor idea, porque tampoco eran los coolers que transportan las vacunas, son relativamente pequeños, ¿no? Y eran 300 vacunas que iban camino a ese punto fronterizo. No sé, Cacho, no sé qué nos pasa, ¿no? No sé si la corrupción es un virus más peligroso que el del COVID, que el del sarampión, pero cualquier cosa que signifique ganancia extra, la gente se mete de cabeza. No creo que todos, pero hay un virus circulando. Este ejemplo es gravísimo. Sí, pues Amalia, es su falta de valores ya, ¿no? Imagínate, no es que haya estado el cooler sin ningún tipo de aviso. Me imagino que deben tener sus stickers que dicen que es para vacunas, que es parte de la cadena de frío para el traslado de estos inmunizantes. Y lo que hicieron es abrir, romper el sello, sacaron las vacunas. El momento que se extrae ya hacia un lugar cálido, como el que estás mencionando, dejan ya de ser activas, se pierden esas vacunas y pusieron la carne, ¿no? Yo creo que es esta mezcla entre la pérdida de valores, Amalia, que ya es prácticamente una especie de epidemia también en el país, y lo que tú dijiste, también una alta dosis también de ignorancia de parte de estos dos conductores. La ignorancia no se puede sancionar, pero creo que la acción es delictiva, terriblemente peligrosa, ¿no? Y hay otro candidato para ir a prisión, Cacho. Una frase del abogado del levismo que se llama Henry Ceballos. ¿Sabes qué? Llamó en un acto público a quemar ánforas. Debemos organizar células de reacción para que no salgan esas mesas del Tribunal Electoral. Y si debemos quemar esas ánforas, como esta derecha fascista lo ha hecho en nuestra elección, debemos procurar también quemar estas ánforas para que no haya esta elección. El pueblo debe reaccionar y debemos entender a partir de ahora que sin Evo Morales no hay elecciones. Sí, Amalia, y eso ya es delito electoral, ¿no? Eso tiene que activarse, como ha ocurrido con la señora Nina, ¿no? Se presenta la denuncia, el Ministerio Público actúa, lo aprende, lo hace declarar, si es que fuese el caso, a ver, porque puede también
acogerse al derecho al silencio, pero eso tampoco es óbice para que pueda luego imputarse y guardar prisión, cumplir una sentencia por haber amenazado también al proceso electoral. Esta es una incitación al delito, ¿no? Llama a quemar las ánforas. El video es elocuente. Sí, Pero sí. si hay más hechos que tienen que ver con la justicia, Cacho, me sorprendió positivamente, pero parece que es una trampa, que la Fiscalía reabrió el caso de Rafael Arce Mosqueira, hijo del señor presidente, sobre la compra al menos sospechosa del predio Adán y Eva. ¿Te enteraste? Sí, sí, Amalia, hemos publicado la pasada jornada en Datápolis, en Cabildeo Digital, esta noticia, porque no solamente es la compra, Amalia, le han abierto mercados, tenía mercado asegurado para la producción de Adán y Eva, le construyeron un puente, caramba, ¿quién tiene esas facilidades, Amalia, de hacerse de un predio y luego que alguna orden desde seguramente la Casa Grande para que le hagan el puente? Se dijo también que estaría metiendo granos de contrabando, porque no la producción no le daba en esa hacienda, caramba. Todo eso tiene que investigarse, Amalia, porque no solamente es la compra con un crédito bancario a dos jóvenes veinteañeros, caramba, que tuvieron la dicha de recibir una buena cantidad de millones de bolivianos y de dólares para hacerse de esa hacienda. El origen, ya que estamos hablando de Adán y Eva, Cacho, el origen del negociado todavía no se ha investigado. Hay una empresa que no se sabe bien quién es, quién la formó, quién es el palo blanco o si no es palo blanco. Parece que es un palo blanco, que ya este negociado fue orquestado de principio con la aparición de esta empresa que milagrosamente, no tan milagrosamente, ¿no? Esos milagros que le caen el cielo fruto de la corrupción, el gobierno, a través de las instancias del INRA, etcétera, le concede a esta empresa gratuitamente todos estos predios. Son 2.000 y un poquito más de hectáreas, en un área que era reservada, que no se podía hacer cultivos y menos quemar los bosques, era un área protegida. Y en el área protegida, el INRA le da de forma gratuita, como si fueran campesinos pobres, una comunidad indígena o algo, a una empresa. Le da 2.000 hectáreas, un poco más de 2.000 hectáreas. Y esta empresa, 2 años después, le vende a Rafael Arce Mosqueira este predio. Ahí empieza el delito. Ahora, ¿qué dice el denunciante, que es Héctor Arce Evista? Dice, no se alegren mucho, porque parece que esta reapertura del proceso puede significar que cuando llegue al juez, el juez cierre el caso, y si se cierra el caso, no se reabre nunca más en la vida. Puede ser interesante esta advertencia, es decir, que esta apertura, que parece insólita, que se investigue al hijo de Arce, siendo Arce el presidente, y manipulando los hilos de la justicia y en particular de la fiscalía, que la fiscalía se anime a reabrir este proceso. Puede ser una maniobra. Sí, Te doy el inventario de la duda. ¿Dónde estaría, digamos, la llave de ese candado, Amalia? Es que se active una investigación congresal. Por supuesto, no ahora, esta correlación de fuerzas, este parlamento, esta asamblea legislativa que tenemos, no va a hacer nada, se va a quedar con las ganas el diputado Héctor Arce, a quien la verdad hay que destacar en esta su persistencia de buscar qué es lo que ocurrió finalmente con Adán y Eva. Y me hace mucho recuerdo cuando digo esto de la investigación congresal, Amalia, lo que ocurrió, ¿te acuerdas? Con el caso Bolibras, cuando Banzer le regaló a su amigo Edim Céspedes, que luego fue ministro de Educación, un montón enorme de hectáreas en Santa Cruz, se las regaló y claro, se dio cuenta de todo esto también en ese momento otro parlamentario de esa época, Miguel Urioste, ¿te acuerdas? Que hizo toda una investigación sobre eso y finalmente se determinó que había también corrupción en ese obsequio de tierras
en el oriente del país. Por eso creo que la única, digamos, resquicio, el único resquicio que puede haber es que se active una investigación congresal, si es que el plan es cerrar el caso en la justicia. Y ya que mencionaste a Miguel Urioste, aprovecho para mandarle un cariñosísimo, cariñosísimo saludo, un abrazo, pero fraterno muy fuerte, porque se encuentra muy delicado de salud. No. Bueno, Cacho, creo que hacemos una pausita porque tú tienes un mensaje importante para darnos. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Cacho, atento, la pregunta del día. ¿Cuántos vasos de agua se tienen que tomar al día? Seguro que no sabes. No, 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 Amalia, me agarraste. No, esto a propósito, no. Estuve leyendo a propósito de hígado grasoso, que es una enfermedad muy corriente, especialmente nosotros que comemos y nos encantan los churrascos con mucha grasa y en fin, el hígado se resiente. 8 vasos de agua al día, Cacho, 8 vasos. Yo no llego ni a los 2 vasos, creo. Tomo muy poca agua, pero hay que aprovechar. El agua es salud. Vamos a la pregunta del día, o mejor, la pregunta de la víspera. ¿Cuál era, Cacho? Bien interesante, Amalia, porque han participado 2.270 personas, han respondido a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que las clases a distancia son útiles, dado que ahora hay estas clases a distancia en 4 grandes ciudades del país? De las 2.270 participaciones, el 76% consideran que no son útiles, que no sirven las clases a distancia, y el 24% dice que sí, que más bien son útiles, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos ahora. ¿Tú por cuál de las dos opciones votarías? Por el 76%, Amalia, realmente no dan. Yo también me sumaría, pero un cuarto de las personas que han respondido a la pregunta opinan que sí son útiles. Claro que al final de cuentas son útiles, peor es nada, Cacho, peor es nada. Eh, Parece que los chicos de primaria le ponen más interés, los de secundaria, olvídate, pasan clases en pijama y dentro de su cama, ¿no? Son terribles, aunque los colegios exigen que se presenten en uniforme, en fin, no hay forma de concentrar, ¿no? Y muchos profesores ni siquiera aparecen en pantalla, entonces es un festín. Es casi una prolongación de las vacaciones, lamentablemente. Bueno, tenemos una pregunta para hoy. Sí, Amalia, el contexto de esta pregunta hay que explicarlo un poquito, y es que en el último debate vicepresidencial en la red Unitel participó Mariana Prado, la candidata a la vicepresidencia de la Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez. Ella se sacó unas fotos, no se sabe si antes o después del debate, con la gente que lo acompañó, y entre esas personas aparece un muchacho que comenzó a viralizarse su imagen, la fotografía, porque resulta ser el hijo de Raúl García Linera, sobrino de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, de quien se dice que es muy cercano a Mariana Prado. De hecho fue su jefa de gabinete y luego fue promocionada a ministra por Álvaro García Linera en la época, en el régimen de Evo Morales. Bueno, ahora la pregunta tiene que ver precisamente con este contexto electoral, y la pregunta señala lo siguiente, Amalia. ¿Cree usted que Álvaro García Linera está moviendo los hilos de la campaña de Andrónico Rodríguez y de Mariana Prado? Esa es la pregunta, amigas y amigos. Participen, por favor. ¿Creen ustedes que ahí está detrás, urdiendo, moviendo los hilos de la campaña, diciendo, digan esto, no participes en los debates, no participes en los foros, tú sí anda y di tal cosa? ¿Lo creen? Vamos a esperar la participación. ¿Cree usted? No es que sabe usted o tiene certeza de, no, es la impresión que usted tiene de la campaña de Andrónico y su acompañante de fórmula, Mariana Prado, si detrás de ellos el que está orquestando esa campaña es Álvaro García Linera. Se lo preguntamos de frente porque es un rumor que va creciendo y que
que se acrecentó con la presencia del hijo de Raúl García Linera. ¿Qué es el hijo de Raúl García Linera en las más altas esferas? Es un muchacho muy, podríamos decir, muy político, muy militante, muy seguidor de las ideas de su padre. Raúl García Linera fue una pieza muy importante en el aparato represivo de Evo Morales. No sé si tienes algunos otros datos, Cacho, pero es un personaje que apareció en el caso del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Es más, fue el que dirigió el operativo, según la información que tengo. Sí, coincido, Amalia, es lo que se informó en el año 2008, ¿te acuerdas? Cuando se produjo la matanza, la masacre de esta célula supuestamente terrorista traída por el propio gobierno, y entonces ahí Raúl García Linera tuvo una actuación, digamos, de primer orden. Él estuvo en el operativo, se sabe que estuvo además rondando, yendo y viniendo de La Paz a Santa Cruz esos días, así que ojalá también se pueda reabrir en serio esta investigación para dar cuenta con esta y otras cosas que ha tenido Raúl García Linera, y que tuvo luego un desencuentro muy grave también con Walter Chávez, acá en la ciudad de La Paz, porque ambos eran compañeros, digamos, de políticos de la misma ideología, pero luego rompieron de la manera más terrible acá en la ciudad de La Paz. Sí, estamos hablando por la presencia del hijo de Raúl, que, bueno, tiene todo el derecho de militar en el partido que vea conveniente y apoyar a la candidatura que mejor le plazca, pero es un indicio para esta pregunta. ¿Cree usted que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Evo Morales, está detrás de la campaña de Andrónico y de Mariana Prado? Estamos esperando las respuestas. Bueno, Cacho, ¿por qué crees que Hassan Teufel no vuelve a asumir la presidencia, aunque sea interina, del Tribunal Electoral? Por Dios, ¿qué pasa? Mira, la información que ha proveído anoche el vocal de Gustavo Ávila es la siguiente. Dice que Óscar Hassan Teufel se presentó ayer en sus oficinas para retomar la conducción del órgano electoral. De hecho, había firmado, había hecho todo lo que supone la convocatoria para una sala plena de hoy martes. Bueno, dice, según Ávila, que estaba haciendo sus cosas y de pronto comenzó a sentir otra vez problemas de salud, sobre todo temas vinculados con la presión alta. Le llamaron de inmediato a su médico de cabecera, llegó el médico de cabecera, lo auscultó y dijo, no, esto es complicado, así que yo sugiero que tome reposo unos días más. De hecho, entonces se tomó la decisión de que se retire, que vaya a descansar unos días más hasta el 30 de este mes, hasta mañana, y por tanto la sala plena que Óscar Hassan Teufel convocó va a servir ahora para tratar la ampliación de su licencia por unos días más, por unas horas más. Eso es la versión oficial del vocal Gustavo Ávila María. Bueno, no hay ninguna movida política, entonces. Hay un tema real de salud y le deseamos una prontísima recuperación. Ahora, si padece de presión alta, el Tribunal Electoral no es precisamente un lugar de trabajo muy adecuado para alguien que padece de esta enfermedad, ¿no? Mientras tanto, Tawichi ha continuado haciendo declaraciones, Cacho, tiene que ver con este periodo para que los partidos políticos puedan reemplazar a las personas que han renunciado a las vacancias que tengan. Han habido más de 2.000 inscritos que no han cumplido con los requisitos básicos que exige el Tribunal Electoral y que por lo tanto tienen que ser reemplazados y no han sido reemplazados hasta el momento. Sí, Amalia, bueno, hay de todo, Amalia, porque claro, esto supone que pueden ser reemplazados hasta 72 horas del día de las elecciones. En este juego de candidatos sorpresa, por ejemplo, está Johnny Fernández, que sigue diciendo, tengo al candidato a la vicepresidencia y no saben la sorpresa que les voy a dar
al conjunto del país. Bueno, son las cosas que creo que hacia futuro, Amalia, hay que reglamentar mejor, ¿no? No puede ser que hasta 72 horas antes puedas meter un candidato, ¿no? Hasta es parte de, me imagino, una estrategia política de los frentes en carrera, ¿no? Eso hay que mejorar, me imagino, para las próximas elecciones. Pero dado que hay esto que tú señalas, también hay que señalar lo de Morena, que se despidió ayer de la carrera electoral. Seguramente hoy van a hacer la comunicación oficial al Tribunal Supremo Electoral y a su vez el órgano electoral tiene que responder con una decisión de la sala plena. Bueno, la mención a el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, me parece que es importante señalar que si hasta ahora no tiene candidato a la vicepresidencia, es porque no lo tiene nomás, Cacho, y porque está dando largas al asunto, que va a venir, que vamos a levantar el tablero, que vamos a voltear el tablero, que tenemos... bueno, me parece que sigue esperando un acuerdo con Evo Morales. Me parece que esa es la ficha de Johnny Fernández para no perder su sigla, porque el momento que candidate va a sacar un porcentaje de votos muy, muy bajo. Y en Santa Cruz simplemente nadie. Porque la gestión de Johnny Fernández es desastrosa, simplemente desastrosa. El único que puede salvarle con unos votitos es Evo Morales. ¿Podría Evo Morales candidatar a la vicepresidencia a pesar de su gigantesco ego? Sí podría habilitarse como candidato a la vicepresidencia en un binomio que no va a ganar, o sea, es camino a la derrota. Sería fantástico que postule a candidato, porque estoy esperando esa derrota política en las urnas. Sí, sí, bueno, no quedan muchos días, son 18 días para las elecciones, descontamos 3, entonces quedan 15 días para ver si Johnny Fernández materializa su sorpresa que la viene anunciando ya desde hace prácticamente un mes y medio y nunca dice el nombre del candidato o la candidata. Te decía que también hubo la declinación, la bajada de Morena. Eva Copa ha argumentado algo que a mí me parece insólito, Amalia, y es que se bajó su partido por acoso y hostigamiento político, dijo Eva Copa. Pero hay que recordar solamente 2 detallitos. Cuando se inscribieron a Amalia, los candidatos a presidente, vicepresidente y a parlamentarios, Morena inscribió 337 personas. ¿Sabes cuántos estaban correctamente habilitados? 7, Amalia. 330 eran puros carnets de identidad, nada más. Ni libretas de servicio militar, ni REHAB, ni Contralorías, nada. 7. Luego le dijeron, a ver, complete, pues está improvisando. Llegaron a 75, Amalia. Listo. 75 de 352 candidatos que tenían que presentar. Fue la mayor expresión de la improvisación, de que esa candidatura no tenía destino. Y ahora dice que es acoso, hostigamiento, violencia contra las mujeres en términos políticos. Son razones que, bueno, nadie le va a creer a María. Es una pena no mirar la realidad de frente y reconocerla. Esa es la pena, ¿no? Justificar que era una candidatura que iba a la nada. Al 1% parece, algunos funcionarios tal vez podían votar, pero me parece muy bien que se bajó, porque ya no nos hace perder el tiempo, ¿verdad? Una pena que en todas las candidaturas, hablo de presidencia y vicepresidencia, Cacho, habían solo 2 mujeres. Ahora deja la carrera electoral Eva Copa y solo queda Mariana Prado. Y hay un coro para que Andrónico también la baje. Pero claro, si Álvaro está detrás de los hilos de esa campaña, no la baja. No la baja, a pesar de los contras que tiene Mariana Prado. Y el sector campesino está gritando, ¿no? Ya son alaridos para que Mariana Prado deje la candidatura a la vicepresidencia. Qué pena, las 2 representantes mujeres, que no son representantes de las mujeres, sino mujeres, no sean las más destacadas, las más importantes o queridas en esta campaña electoral.
Sí, Amalia, así están las cosas. Bueno, ¿qué sorpresas más veremos en estos 18 días? Hay que estar atentos prácticamente todos los días, las 24 horas, como decían, 24/7, hay que estar con las antenas bien paradas para detectar estos movimientos de los frentes políticos, Amalia. Vámonos, si tú gustas. A ver, adelante, Amalia. No, 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 hay otra mención a A una ver. candidata mujer también. Se trata de la hermana de Tuto Quiroga. Aparece en las listas de Tuto en Cochabamba, porque son de Cochabamba, la hermana de Tuto Quiroga. No es el único, pero bueno, llamó la atención. ¿Qué es esto? Si estamos contra el nepotismo, ya pusiste a tu hermanita. Bueno, no es una hermanita, es una mujer ya grande. Y Tuto respondió y dijo, bueno, pero no saben qué calidad de líder es mi hermana. Va a sorprender, si llega al Parlamento, será una destacadísima política y diputada en el próximo Parlamento. Bueno, es la justificación. No sé qué opinas. Guay, Amalia, realmente esto es, ha cundido esto de la, prácticamente, Amalia, no hay formación, no hay partidos. Para ir al fondo, algo que también está dejando ver esta elección, Amalia, es que los partidos dejaron de existir. Bueno, ponen al amigo, al pariente, al allegado, eso es, no hay carrera política, no hay formación de cuadros. Amalia, este es un gran déficit y es una gran llamada de atención a los partidos políticos porque no han hecho su tarea, ninguno, ni siquiera el más, ¿no? Recurren a todos menos a los que deberían estar ya preparándose, pues claro, con la ideología que persiguen, de estar listos para este tipo de desafíos. Y por eso se recurre a la hermana, en el caso de Manfred Reyes Villa, otra vez el hijo Amal es concejal ahora y es candidato a diputado, ¿no? Los hijos de Johnny Fernández, bueno, toda la parentela, precisamente, en mi criterio, por este gran derrumbamiento de los partidos políticos en la formación de cuadros. Y el vocal Tawichi dice que hay todavía 1000 candidaturas pendientes de poder ser modificadas. 1000 es una gran cantidad, no solo entre diputados y senadores, estamos hablando de candidaturas, pero también entre presidentes y vicepresidentes, de tal modo que la movida política continúa intensamente. ¿Te parece, Cacho? Vamos a este anuncio y seguimos con más información. Cacho tiene este mensaje. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Hay bloqueos en la ciudad del Alto, bloqueo de choferes, ya cabreados, ya es lo último, no hay diésel. Los detalles, Cacho. Amalia, esto es muy preocupante porque esta mañana se ha bloqueado la ruta que conecta a la ciudad del Alto con la doble vía que lleva a las personas hasta Oruro, Cochabamba y otras ciudades del país. Se ha bloqueado esa parte de la carretera, todavía sigue expedita, por lo menos hasta media mañana, la vía de ingreso desde Sencata hacia la ciudad del Alto, pero los choferes amenazaban con bloquear también esa otra vía porque realmente están ya muy molestos. Muchos de ellos han dicho que están 7 días, Amalia, 7 días en sus camiones, en sus buses, en sus volquetas, sin poder recibir el diésel que, bueno, siguen las excusas de parte de las autoridades de YPFB y de la ANH. Lo único que saben es excusarse. Son los campeones de las excusas. No hay diésel y las colas no solamente son en el Alto, Amalia, en las ciudades de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, en las ciudades intermedias, Amalia, está por colapsar todo este asunto y los ejecutivos de YPFB de brazos cruzados. Siguen cobrando sueldo, no hacen su trabajo y cobran sueldo. En el norte integrado de Santa Cruz, que es una zona agroindustrial, productiva, en fin, es la crema innata de la soya, no hay diésel. Y los productores dicen que no saben si van a cosechar, si van a sembrar, porque no hay diésel. La producción se está paralizando. Y otro dato interesante es que el sector privado solo logró importar diésel
en pequeñas cantidades, el 3% de toda la demanda nacional, es decir, nada. Una situación dramática. Bueno, ponemos un punto aparte a este tema porque quiero dar paso a este mensaje. La empresa Aguaí, una de las grandes empresas cañeras, productora de azúcar y de alcohol, está haciendo una campaña importantísima para que se pare la quema, especialmente caña. La caña tradicionalmente le prendían fuego, la gente le prende fuego para facilitar luego la zafra, pero esto causa una contaminación pero tremenda en Santa Cruz y bueno, llega a todo el país. El mensaje es este. La tierra produce alimentos, genera empleos y garantiza el bienestar de la humanidad. No existe otro recurso que tenga tantos beneficios. Cuidarla y protegerla es una obligación de sobrevivencia. Quemar nuestros bosques, nuestros campos, no cuida la tierra. Contamina el aire liberando dióxido de carbono. Afecta la fauna, el equilibrio ecológico y la biodiversidad. Genera problemas de salud en la población. Degrada el suelo y afecta la productividad a largo plazo. En Aguaí, una zafra responsable siempre fue posible. Protegemos nuestros cielos limpios, nuestra tierra fértil y el bienestar general. No a la quema de caña, y sí a una cosecha con campos vivos, verdes y productivos. Aguaí. Retornamos, amigos, con el programa. Hay una noticia internacional que la verdad llama muchísimo la atención y es una sentencia contra el expresidente de Colombia, don Álvaro Uribe. ¿De qué se trata, María? Álvaro Uribe es el político conservador más importante de Colombia. Hace 13 años un diputado le presentó en el Congreso una denuncia de que él había colaborado con las fuerzas paramilitares. Esta denuncia derivó en el Congreso la derivó a la justicia ordinaria y en la justicia se ha tratado esto, pero como les digo, 13 años atrás, ventilándose este proceso. Y finalmente, en las últimas horas, una jueza que se llama Sandra Heredia dictaminó, golpeó con el martillo la sentencia, culpable. Todavía no se sabe cuántos años. Podría llegar a 9 años de prisión. No me imagino al poderoso Álvaro Uribe entrando a prisión. Pero es un antecedente, el primero en Colombia, de una sentencia de culpabilidad contra un exmandatario y además alguien que tiene un peso político tan grande como Uribe. Se dice que Uribe sí, y toda su corriente conservadora tuvo vínculos con los paramilitares, que nacieron como una respuesta militar, paramilitar, violenta, criminal a las acciones de las FARC y del ELN. Estas dos fuerzas guerrilleras empezaron con algo muy parecido de lo que está ocurriendo en el país: la toma ilegal de tierras, el avasallamiento, la extorsión a los empresarios, el secuestro de empresarios para recaudar dinero para que les permita continuar con sus actividades guerrilleras que después se convirtieron en delincuenciales vinculadas con el narcotráfico. Los poderosos empresarios del agro colombiano, en respuesta, armaron sus propias fuerzas paramilitares para defenderse de los avasallamientos. Pero luego estas fuerzas paramilitares cobraron su propia dinámica e hicieron exactamente lo mismo que las FARC y el ELN: extorsionar, matar, matanzas, masacres, en fin. Colombia se tiñó de sangre y se cree, bueno, esa es la acusación, que Álvaro Uribe tuvo estos vínculos. ¿De qué se lo acusa? ¿De qué es culpable según el dictamen de la justicia? De haber, a través de un abogado, sobornado a algunos paramilitares que estaban en la cárcel para que ellos declaren, y así lo hicieron, a favor de Uribe. Este es el delito por el cual se lo sentencia
Álvaro Uribe. Dijo la juez, él mismo ha ejecutado desde las sombras este delito, el de sobornar a testigos para que estos testigos declaren falsamente a su favor. Esa es la sentencia, la máxima, 9 años de prisión. Interesante lo que acabas de señalar, Amalia, porque claro, es un golpe no solamente judicial a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, sino a toda esta corriente del uribismo. Va a tener un impacto político seguramente. Y bueno, también está sus conexiones a través de las fuerzas paramilitares con el crimen organizado como el narcotráfico, el secuestro, la violencia en Colombia. Realmente va a ser un duro golpe político, digamos, a la proyección que puedan tener Uribe y sus allegados, porque logró conformar una corriente política en Colombia que se llamó o se llama todavía el uribismo. Bueno, y el presidente Petro no puede estar más satisfecho, aplaudiendo, pero con todo entusiasmo. Que no aplauda mucho porque los cargos contra Petro van a ser enormes cuando deje la presidencia, entre otros, haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral. Cacho, yo creo que hasta aquí llegamos. Sí, Amalia, un apunte muy brevecito y es de preocupación por lo que está pasando con el mercurio. 4 toneladas estaban a punto de llegar a Bolivia y ahora se sabe que han salido de Querétaro, de México, y los que enviaron fueron los del cártel de Jalisco, Amalia. O sea que esto también hay que investigar porque es crimen organizado global del más alto nivel. Bueno, y los cooperativistas entonces, que son los que usan el mercurio, son los directos vinculados entonces con esa línea delincuencial gravísima, no solo delincuencial por el uso del mercurio, sino por quién les envía el mercurio. Qué grave. Cacho, nos vamos, será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.